Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María de la Luz Soto Valencia. Soy estudiante y alumna de la carrera de Teología del quinto cuatrimestre de la Universidad UDECH. Y hoy tengo con ustedes la fortuna de compartir esta cápsula informativa y informarnos sobre quién fue realmente Jesús. En este trabajo, mi deber va a ser presentar las evidencias tanto históricas, bíblicas, sobre la historia de Jesús y su resurrección, así como también fuentes no bíblicas que ayudan y añaden a demostrar la existencia de Jesús, así como también las evidencias que están en contra, es decir, las críticas tanto de historiadores, críticas textuales que han sido también estudiadas y que se ha debatido por mucho tiempo acerca de si realmente Jesús fue histórico o es una figura mítica, un invento desde tiempos remotos que solamente se aparecía a sus discípulos por medio de visiones. Acompáñenme. Muchas gracias. ¿Por qué la importancia de este debate histórico? La finalidad en este video va a ser demostrar las evidencias sobre la vida de Jesús, vida y obra, sobre la resurrección. Así como también vamos a exponer aquellas posturas de ciertos historiadores que niegan la existencia de Jesús y lo representan no como una figura histórica, sino como una figura mítica alegórica. Para esto vamos a debatir argumentos usando nuestras fuentes bíblicas sobre la vida y obra de Jesús, que como ya sabemos se encuentran en los evangelios, en los 4 evangelios de Mateo, Lucas, Juan, así como también ciertos debates también que varios historiadores no concuerdan con nosotros, como Richard Carey, Dorothy y Robert Price. Surge una pregunta crucial. ¿Qué pruebas históricas tenemos sobre la existencia y, aún más importante, sobre la resurrección? ¿Jesús realmente existió? ¿Qué nos dicen los evangelios? Los evangelios son nuestra fuente bíblica e histórica. Los 4 evangelios hablan sobre la vida, obra, resurrección y misión que vino a hacer el Señor Jesucristo. Hoy voy a hablar sobre el Evangelio de Mateo, donde habla sobre las genealogías de Jesús. En Mateo 1, capítulo 1, versículo 16, nos dice que Jacobo fue el papá de José, que era el esposo de María, la mamá de Jesús, que se conoce como el Mesías. Así que hubo 14 generaciones, desde Abraham hasta David, y otras 14 hasta que se deportaron el registro de los israelitas, y otras 14 que se volvieron a deportar de Babilonia hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es algo hermoso, es una riqueza genealógica que tenemos aquí que nos describe Mateo. La existencia de Jesús desde antes de su concepción es algo sobrenatural. Tenemos relatos como profecías, relatos proféticos del Antiguo Testamento. Isaías 7:13 nos menciona que el Salvador, el libertador del pueblo de los israelitas, vendría de la familia de David. Aquí hace la conexión con Mateo, donde nos empieza hablando de las genealogías y por qué es tan importante tanto como para los judíos como para nosotros los cristianos las genealogías, porque ahí, por ese medio, por ese rastro, podemos verificar la existencia de Jesús, no solamente históricamente hablando, sino también cómo ha venido a impactar la vida y la historia de la humanidad, tanto así que tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Muy bien,
Y para comenzar, vamos a demostrar las evidencias de Jesucristo. ¿Existió realmente Jesús? Aunque los escépticos han propuesto el mito de Jesucristo, la mayoría de estos historiadores que no creen concuerdan que fue una persona real. ¿Por qué? Porque contamos con múltiples fuentes, tanto cristianas como no cristianas, que lo mencionan. Desde hace más de 2000 años, la historia de Jesús ha sido el fundamento de la fe cristiana y de la civilización, que está profundamente arraigado a nuestra cultura, a nuestra moral. Ha influenciado en el mundo occidental, tanto como oriental. Jesús resucitó de entre los muertos y para esto, a través de las fuentes bíblicas, tenemos una riqueza que para nosotros los cristianos es algo maravilloso. En los 4 relatos, en los 4 evangelios, relatan de maneras diversas por la perspectiva óptica de cada uno de estos escritores, pero coinciden con la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En estos 4 relatos encontramos que las primeras que supieron sobre la resurrección de Jesucristo fueron mujeres. Lo encontramos en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24 y Juan 20. Lo que es Marcos, Lucas y Mateo, se relata que fueron descubiertos por mujeres por boca de ángeles. Cuando ellas iban rumbo a la tumba a ungir el cuerpo del Señor Jesús, se encontraron con la sorpresa de que había ángeles que les anunciaron que a quien buscaban ya no estaba ahí porque él había resucitado de entre los muertos, como anteriormente se los había relatado a sus discípulos. Y en Juan únicamente relata la historia que se le apareció exclusivamente a María Magdalena. Pero independientemente, aquí nos damos cuenta de la relación, independientemente que se usen palabras distintas, desde la perspectiva de los escritores, que cada uno tenía su estilo y su lenguaje literario. Podemos apreciar la centralidad de ser cristianos, las buenas nuevas. Ahora voy a exponer sobre los argumentos a favor de la tumba vacía y de los testimonios de sus discípulos que aseguraron tener un encuentro verdadero y real con Jesucristo resucitado. El primero lo encontramos en Juan 20, del 10 al 14. Cuando Jesús se le apareció, y que relata la Biblia, que la primera en aparecerse le fue a María Magdalena. María Magdalena se encontraba inconsolable porque había perdido a su ser más amado, a su mejor amigo y a su gran Salvador. Entonces relata en Juan que ella estaba llorando, postrada, y que Jesús le dijo: María, ¿por qué le lloras? ¿A quién lloras? Y cuando ella alza su mirada, ve a Jesús. En ese momento ella se tira a adorar. Porque ¿quién no, cuando tiene ese encuentro con Jesús, no le adora? Bueno, desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Como cristianos, no. Entonces, ella fue la primera. María tuvo la dicha de tener este encuentro con Jesús. Le dijo: ve y diles a mis discípulos que yo resucité entre los muertos. Pero tanto era la incredulidad que desgraciadamente no le creyeron a María. Rápidamente en Juan podemos ver que antes del suceso de este momento que María tuvo con Jesús, Juan y Pedro ya habían escuchado. Ellos rápidamente fueron a ver la tumba que estaba vacía, mas no tuvieron la dicha que tuvo María. Después,
podemos ver en Marcos 16:1 que las primeras, como lo dijimos, fueron las mujeres. Fueron las mujeres en ver. Después, en Hechos 4:2, podemos ver cómo uno de los argumentos de la tumba vacía fue, y como dije, ha sido la centralidad, el núcleo, la esencia de ser cristiano, la resurrección de Cristo. Que vemos a Pedro y a Juan predicando, como nos dice Hechos 2:4, sobre la resurrección de Jesús, expandiendo el reino, y todos los que escuchaban este mensaje se convertían. Entonces, por primera vez en la historia, los cristianos empezaban a ser sonados, porque Jesús había resucitado. Y este fue el gran impacto que tuvo. Así como también después se reunió con sus discípulos. Y ahí fue que muchos que dudaban creyeron. Discípulos como Tomás, que él no creyó hasta que tocó las heridas, los clavos que atravesaron a Jesús. Porque Jesús se les apareció crucificado, como fue crucificado, pero ahora en su nuevo cuerpo, pero con las marcas, para no olvidar lo que él hizo por amor a la humanidad. Y esto lo podemos encontrar en los evangelios, en Lucas 24:36 al 49, en Mateos 28 del 16 al 20, en Marcos del capítulo 16, versículo 18-19, y en Juan 20, versículo 19 al 23. ¿Qué dicen los historiadores que no son cristianos? Voy a empezar por Flavio Josefo, un historiador judío. En su libro Antigüedades Judías, en el libro 18, capítulo 3, que se titula El Testimonium Flavio Josefo, describe a Jesús como un hombre sabio, que era conocido por realizar milagros, el cual, por consecuencia, atraía multitudes. También nos expone sobre la crucifixión. Josefo nos expone que Jesús fue muerto bajo los mandatos de Poncio Pilato. Y también alude a la resurrección que fue después de la crucifixión, donde sus seguidores afirmaban ver a Jesús resucitado. A través de este historiador, Josefo, nos proporciona un conocimiento histórico para hacer evidencia de Jesús históricamente, pero también sobre su resurrección, confirmando que nuestras fuentes son fidedignas, así como también hay otras conexiones como estos libros y también como el que voy a exponer, que es Tácito, en su libro Anales. Él menciona la muerte de Jesucristo en su libro, en el libro 15, capítulo 44, y hace una referencia en conexión a los textos bíblicos sobre el testimonio histórico sobre la ejecución de Jesús. Y también expone sobre el relato, sobre el gran incendio que hubo en el año 64 después de Cristo, mucho tiempo después, pero en el reinado de Nerón, donde en estos escritos se menciona que los primeros cristianos fueron un grupo que fue perseguido, que también fueron los primeros mártires, para así relatar y argumentar la historia sobre Jesús. También como se reflejan los contextos sociales y políticos en los cuales se enfrentaron los primeros cristianos. Y es aquí donde yo hago una pregunta. Si realmente Jesús no fuera real, yo no creo que ningún ser humano en su sano juicio estuviera dispuesto a darlo todo por él. Y hay otro escrito muy importante, el Talmud, que consiste en una ley oral judía, que son de 63 libros, que se elaboraron 200 años después de Jesús, pero mencionan a Yeshua,
que es en hebreo, que significa Jesús. Estos argumentos, estos documentos afirman la existencia de que hubo un Jesús, históricamente hablando. Y hacen referencia de Jesús acerca en la Pascua. Aunque sus investigaciones son muy limitadas, nos ayudan a entender, a tener una visión crítica, que nos ayuda a entender las diversas perspectivas sobre Jesús desde la antigüedad, de cómo fue concebido para los judíos, quienes estaban a favor de su crucifixión, como también de aquellos que fueron sus primeros seguidores y discípulos. Otra evidencia que podemos mencionar es una carta de Pilino, el joven, que fue en Roma hacia Trajano alrededor de 112 después de Cristo. Él se encontró en aprietos, por así decirlo, porque vio un gran auge, un gran crecimiento de los discípulos, seguidores de Jesús que empezaban a ser sonados. En su carta, él pide un consejo de cómo tratar este asunto y él explicaba y exponía la forma en la que los seguidores de Jesús lo adoraban, le rendían una devoción, una entrega. Y también él plasma las reuniones que tenían, que ellos vivían en un común acuerdo, como nos lo relata Hechos 2:42. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles les enseñaban, lo que tenían, comían y oraban juntos. Está hablando aquí de la primera iglesia. En esta carta se relata. Y es aquí donde podemos decir si la resurrección o Jesucristo fuera un mito, un invento. Como ahorita más adelante voy a exponer, los siguientes historiadores lo exponen. ¿Por qué, en primer lugar, habían puesto a mujeres como testigos cuando sabían que en la cultura judía una mujer no tenía ni voz ni voto en ninguna circunstancia, sabiendo que iba a tener poca legalidad? ¿Y por qué? Como exponía en la pregunta pasada, ¿por qué darían su vida si esto fuera un invento solamente de ellos mismos? Ahora sí vamos a pasar con otras evidencias que están en contra, negando la existencia de Jesús y sobre todo su resurrección. El primer historiador que vamos a hablar es Richard Carey, un historiador, filósofo estadounidense, el cual él expone que para hacer la evidencia de Jesús a través de la Biblia, que los documentos son poco viables y fiables debido a que no hay mucha historia. También dice que el cristianismo comenzó con una creencia, con una deidad llamada Jesús, que se relata en los evangelios, y que usaron este marco narrativo para enseñar estas enseñanzas que dice él son cínicas, porque nada tiene que ver con una biografía histórica. Entonces, para este historiador, él no cree y él no está a favor de la postura que nosotros tenemos como cristianos sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Pero también hay otro historiador que se llama Dorothy, que él dice que el cristianismo se originó como un mito derivado al platonismo medio, que esta influencia del misticismo judío y la creencia de Jesús histórico surgió en las comunidades del siglo I. Él exponía: la cristología más temprana ya era una alta cristología, es decir, Jesús era una encarnación del Cristo preexistente, pero considera poco creíble que pudiera desarrollarse en tiempos entre los judíos. Lo que tienen en común estos historiadores es que dicen
que Jesús, que los encuentros, las evidencias oculares que tuvieron los discípulos primeros fue solamente una alusión. Algo que no pudo haber sido real, sino que algo que ellos personalmente experimentaron, divulgaron. Y esta noticia, según ellos, se esparció y hasta hoy en día tiene repercusión. Después de 2000 años, seguimos creyendo que Jesús vino, vivió, murió, resucitó por nosotros. También Robert M. Price ha cuestionado sobre lo que se ha dicho en los evangelios y él ha hecho una crítica paralela a todas las historias de las religiones y ha usado un método histórico crítico para examinar lo que hay en los evangelios. Él dice que el Jesucristo del Nuevo Testamento es una figura compuesta por la cual se puede reconstruir con una amplia variedad de Jesús históricos, diciendo que cualquiera de los cuales pueden haber sido Jesús, pero no todos a la vez. Para concluir, podría decir que la resurrección para nosotros significa que el cristianismo y nuestro Dios son únicos y completamente diferentes entre las religiones del mundo. Hay muchos historiadores que nos dicen que la resurrección no es algo único de los cristianos. Ya en civilizaciones antiguas como los persas y los egipcios, hay también evidencias en sus relatos, pero no hay nada que pueda hacer visible esto, como Jesús se ha hecho visible por medio de la resurrección. Podemos ver y entender las posturas, las posiciones, tanto como de los historiadores que niegan, pero también de los historiadores que no son cristianos y aprueban esa existencia de Jesús. De mi punto de vista, yo agradezco a Dios por su resurrección, porque por medio de Jesús y el pago de la cruz tenemos esa vida eterna. Muchas gracias por este video. Muchas gracias por esta información que atraviesa mi corazón para aún así más valorar lo que significa la resurrección.